sin respuesta. Redes abiertas. ¿Qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Redes Abiertas, aquí a través de Teleamiga, siempre tocando temas de interés para todos los colombianos. Recuerde que usted siempre tiene la primera palabra. Los invito a estar conectados a través de nuestros canales virtuales en YouTube y Facebook, como Canal Teleamiga y por supuesto en la línea WhatsApp 328-5987-19. El día de hoy vamos a abordar algo que es fundamental en la vida moderna, en la vida actual. ¿Usted ha tenido ideas de emprendimiento? ¿Sabe cómo las está haciendo? ¿Sabe que a través de la inteligencia artificial cuenta con una herramienta fundamental para poderlas llevarlas a cabo y sobre todo ser eficiente y efectivo en ese emprendimiento? Pues bien, ese tema lo vamos a desarrollar en esta oportunidad aquí en Redes Abiertas y por eso he invitado a la doctora Diana Patricia Camargo Ramírez, quien es rectora de la Fundación Universitaria Horizonte, UniHorizonte. Doctora, bienvenida aquí a Redes Abiertas. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Teleamiga, por supuesto, este programa Redes Abiertas. Yo aquí muy contenta de compartir este ratico con ustedes. Bueno, doctora, inteligencia artificial y emprendimiento. Para muchas personas aún es algo complejo, porque hay muchos tabús alrededor. Eso es una parte. Y segundo, hay muchos amigos o pocos amigos de las personas que quieren hacer algo por el país, por su crecimiento personal y profesional. ¿Cómo podemos embarcarnos efectivamente en este tipo de procesos como es la inteligencia artificial en el emprendimiento? Bueno, bien interesante. Dos conceptos muy importantes que tenemos que abordar aquí. La inteligencia artificial, que creo que es el boom que todos conocemos hoy en día, porque lo hemos visto en los diferentes medios, en lo que se hace. Creo que la tecnología ya está permeada en todos los ambientes y básicamente lo que quiero referir en inteligencia artificial es cómo podemos tener esas aplicaciones. Mira que acá lo importante es conocer esa inteligencia artificial y cómo yo lo puedo aplicar en lo que hago. Y creo que esa es la clave, porque realmente herramientas hay muchas, opciones hay muchas, pero creo que hoy el problema ya no es conocer tanto de inteligencia artificial, sino más bien entender cuáles son las aplicaciones que yo uso para lo que desarrollo, para lo que ejerzo día a día. Y el otro concepto que me parece bien importante en la parte de emprendimiento es referir y entender que emprendedores debemos ser todos, más allá de si queremos tener un negocio, de si queremos surgir en una empresa. Creo que todos tenemos la misión de ser emprendedores. Entonces, ¿dónde se integran las dos? Precisamente la inteligencia artificial al servicio de los emprendedores. Aquel que desea simplemente crecer en una empresa, pues que pueda usar todas las herramientas tecnológicas de la IA para poder avanzar, surgir, para reducir tiempos. Y en el caso particular del emprendedor que decida tener un negocio, pues utilizar esas herramientas que, entre otras cosas, ustedes saben que hoy la gratuidad permite también una gran facilidad para el desarrollo de los emprendimientos. Creo que la clave acá es conocer las herramientas, entender qué es lo que quiero hacer en mi emprendimiento y, por supuesto, empezarlo a desarrollar. Mira que en la Fundación Universitaria Horizonte hemos empezado por entender eso desde nuestra misión y visión. Y cuando trabajamos la importancia de la inteligencia artificial, de la tecnología, pero conjugado con algo que es la felicidad. Y hoy en día, precisamente, muchas personas les interesa ser emprendedores, no estar de pronto en una empresa, sino tener su propio negocio. Eso los hace felices. Entonces, creo que eso es lo importante, integrar esas herramientas tecnológicas de la IA al desarrollo paso a paso del emprendimiento. Y sobre todo que hay un tema fundamental, pero creo que también hace parte del ADN del colombiano. El colombiano por naturaleza es emprendedor. Ahora es aplicar todo ese ADN en esas nuevas tecnologías, en esa inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos insertarnos efectivamente y no perder ese ADN para lograr mejores cosas para nosotros mismos y para el país? Tú lo has dicho, Mauricio, el colombiano es emprendedor por excelencia. A nosotros nos gusta estar interactuando, no nos gusta quedarnos quietos, estancados. Entonces, ¿cómo podemos integrar esa inteligencia artificial? Yo creo que es un ejercicio de entender todos los pasos que se realizan en un proceso de emprendimiento y cómo los podemos integrar con inteligencia artificial.
Mira que antes un poco, y creo que en todas las instituciones de educación superior nos pasa, cuando nosotros hacemos ejercicios que son muy dados al esquema paso a paso del emprendimiento, puede ser interesante y es muy valioso desde su fundamento, pero hoy en día se requiere que las cosas sean más rápidas, más efectivas. Ya no hacemos el documento de las 30 hojas para identificar un emprendimiento, sino que rápidamente vamos a una estructura específica. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, en el emprendimiento de la idea de negocio y trabaja uno con la persona que le interesa qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir, pues la IA nos permite automáticamente buscar varios referentes que nos hace saber si ese negocio puede tener una perspectiva interesante, si puede tener un desarrollo. Entonces mira que estoy desde la fase 1, que es esa idea de negocio. Pero cuando yo ya empiezo a avanzar y empiezo a entender que debo pensar en una competencia, entonces rápidamente la IA tiene aplicaciones ya que me permite hacer comparativos muy fácil de quiénes están haciendo ese mismo producto o servicio que yo quiero ofrecer. Rápidamente me permite identificar nichos de mercado donde yo puedo saber si quiero dedicarme en una ciudad particular, si quiero ampliarme a regiones. Entonces mira que ahí estoy entrando ya todo un proceso de desarrollo del mercadeo con IA. Plan de mercadeo con IA. Y podría seguir citándote, cada una de las fases del emprendimiento que uno desarrolla puede integrarlo con IA. Entonces, si ya quiero analizar datos y saber exactamente cómo son los comportamientos de venta de mi producto o de mi servicio, pues fácilmente puedo utilizar herramientas que me permiten hacer análisis estadísticos, cuadros y que automatiza. ¿Qué estoy reduciendo acá? Y mira que es lo interesante de esto cuando un emprendedor logra integrar la inteligencia artificial. Estoy reduciendo tiempo, además, por supuesto, el tener no solamente una fuente, sino cientos de fuentes que se pueden encontrar en la red, pues hace que ese emprendedor vaya mucho más rápido, vaya mucho más acertado. Y tú conoces bien las estadísticas que se manejan hoy a nivel empresarial. Muchos emprendimientos se terminan al segundo año. Esto evitaría o por lo menos disminuiría en un gran porcentaje eso precisamente. Bueno, ¿cómo enfrentar? Porque es que en la red precisamente encontramos todo tipo de iniciativas, ¿no? Y hay gente que te vende porque quiere hacer comercio contigo. ¿Cómo podemos llegar al punto de quién nos sirve y quién no? Muy importante eso, y creo que esa es la clave, porque realmente encuentras mucha información en la red, muchas aplicaciones, herramientas, IAs que te pueden servir, pero filtrar eso es muy importante. Mira que en la experiencia de Unihorizonte, en nuestra Escuela de Innovación y Emprendimiento, con los estudiantes los enseñamos a enfocarnos a eso. Y también quiero decirte algo importante que hemos desarrollado a través de la IA precisamente para emprendedores. Y es que arrancamos como una prueba inicial con IA, donde sabemos exactamente si la persona en verdad quiere ser emprendedor, en verdad tiene como esa constancia, esas motivaciones para hacerlo. Cuando identificamos eso, entonces lo enseñamos a conectar qué es lo que necesita de forma rápida, pero con fuentes acertadas, que es lo que creo que se tiene que hacer. Cuando nosotros les decimos en internet que consultar cuál página, cómo se filtra, pues ellos reducen tiempo, pero lo más importante, se motivan para continuar y mantenerse en ese emprendimiento. Bueno, rectora, nos vamos a la primera pausa. Ya volvemos con el desarrollo de este tema aquí en Redes Abiertas a través de Teleamérica. Regresamos a Redes Abiertas, hoy tocando un tema fundamental, la inteligencia artificial y el emprendimiento. Me acompaña la doctora Diana Patricia Camargo Ramírez, rectora de la Fundación Universitaria Horizonte, Unihorizonte. Bueno, aquí hay también otro tema para desarrollar, es fundamental, es la ética, la responsabilidad entre ambas ramas, la inteligencia artificial y por supuesto todo el emprendimiento. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio en todo este tema que es fundamental para el crecimiento personal y profesional de los colombianos? Muy importante el tema de la ética y yo creo que aquí hay dos conceptos que me gustaría dejar bien fuertes ahí. Uno, la importancia del acompañamiento. Precisamente a veces creemos que con toda la información que tenemos ya en la red de inteligencia artificial podemos conseguir todo ahí y no necesitamos nada más. Pero mira, hay unas cosas que no reemplaza la IA, como por ejemplo la experiencia de quien ha sido emprendedor, de quien ha pasado por el proceso.
Y por eso es tan importante todas las instituciones de educación superior cuando hacen los acompañamientos de emprendimiento, los hacen precisamente para guiar a ese emprendedor y que de pronto no se vuelvan a estrellar con eso que ya me ha tocado a mí o que por mi experiencia me estrellé y lo viví. De hecho, nosotros en Horizonte hemos creado Startup, la Fundación Educación y Hábitos es una startup de la línea social que viene y hemos hecho todo el camino para entender este proceso. Entonces, ¿cómo entendemos esa parte de la ética? Primero, si bien es cierto que hoy en día también nos dicen mucho con la inteligencia artificial, hay que aprender a ingresar el prompt, ¿cierto? Que es lo que uno ingresa para sacar los datos o lo que requiera de la IA. Pero te voy a decir, más importante es esa formación y esa capacidad ética de entender hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde no. Y eso no es de la IA, eso es del ser humano. Entonces, el entender nuestros alcances. Entonces, un aspecto fundamental, el acompañamiento. Y el otro aspecto que me parece clave y fundamental es que no solo hay que formar en herramientas tecnológicas, sino también en todas las habilidades sociohumanísticas, y eso incluye valores, eso que nosotros no negociamos. Yo puedo ser emprendedor, pero hay unas normas que cumplir. Yo puedo ser emprendedor, pero tengo que registrar mi emprendimiento ante la Cámara de Comercio. Entonces, realmente cuando esos dos aspectos, por supuesto el acompañamiento de los que son expertos y el no negociar los valores y los principios, creo que es clave para que podamos manejar esos temas éticos. Y mira que hay muchas formas de comprobarlo, porque si bien es cierto hoy los estudiantes, los emprendedores pueden sacar mucha información de la red, fácilmente cuando tú hablas de ellos así, como estamos dialogando ahorita, uno sabe exactamente si tiene el dominio, si lo conoce, si lo entiende o si simplemente fue información extractada de la IA. Entonces esos dos conceptos me parecen importantes. Me preguntan aquí en las redes sociales cuál es el mejor camino para ingresar y no ser afectado por todo lo que se encuentra en la red. Muy importante por eso entender muy bien qué es lo que quiero hacer como emprendedor. Creo que esa es la primer clave. Entender cuál es mi motivación del emprendimiento y hacia qué producto o servicio me voy a ir. Identificando ese producto o ese servicio y teniéndolo muy claro, puedo ya filtrar hacia dónde me voy a ir en una investigación en inteligencia artificial. Muy importante y mi mejor consejo para todos los emprendedores que quieran iniciar es busquen acompañamiento de un experto, porque definitivamente un experto los va guiando muy rápido con lo que se necesita, con lo que requiere y fácilmente le va ayudando también a tener esas fuentes de consulta, de orientación desde la inteligencia artificial. ¿Se puede usar? Claro que sí, es una gran herramienta, pero por supuesto se necesita ese respaldo que solamente lo da el experto que pueda acompañar ese proceso de emprendimiento. Y bueno, en Colombia, sabes, hay muchas formas de tener esos acompañamientos. Porque entre las cosas que también tiene la gente en la cabeza es cómo no fracasar. Muchos han intentado ingresar y realmente pocos son los que han tenido éxito. ¿Cómo tener esa sinergia, esa articulación para que los resultados sean efectivos? Muy importante, a veces nosotros nos concentramos en todo lo positivo de ser emprendedor y nos enseñan, usted puede, eso es como el liderazgo, ¿no? Te enseñan a ser un buen líder, pero a veces no te cuentan tanto lo difícil. Lo difícil. Hay un libro muy bueno que yo siempre recomiendo que es precisamente el libro negro del emprendedor y es donde no te cuentan los éxitos, sino te cuentan los fracasos. Pero tú puedes referir mucha bibliografía donde se aprende más de los fracasos que de los mismos aciertos. Silicon Valley es otro de los grandes ejemplos donde allí se valora más en todo el desarrollo tecnológico, más el fracaso y qué se aprendió de ese fracaso que los mismos aciertos. Entonces, si me lo preguntas, el poder manejar muy bien esos momentos difíciles que se tienen en las diferentes etapas del emprendimiento, creo que está ligado muy bien con aprender que siempre tenemos que estar dispuestos a fracasar. Pero lo importante no es eso, sino es volvernos a levantar, seguir adelante, aprender de ese fracaso y avanzar. Creo que es el éxito para lograrse sostener, porque lo que tú dices es verdad. Muchos emprendimientos arrancan y a la primer problemática que tienen ahí se queda. Pero creo que ese es el camino. Pero en esa balanza, ¿cuál pesa más? ¿Las oportunidades o la contraparte de riesgos y posibles pérdidas?
Un emprendedor, yo creo que por excelencia, si tiene que formarse en algo, es en identificar y abrirse las puertas en las oportunidades. Eso debe ser constante para un emprendedor, pero por supuesto también tiene que enfrentarse a superar los retos, las dificultades que tenga, y eso se logra ya con otras habilidades como la resiliencia, como la capacidad de atender ese fracaso y de seguir adelante. Y por eso te hablo tan importante, y es un poco la prueba que nosotros hacemos en Horizonte, y es cuáles son tus motivaciones para el emprendimiento. Normalmente muchas instituciones hacen pruebas vocacionales genéricas para identificar cuál sería tu área de conocimiento en una carrera profesional. Nosotros hacemos una prueba vocacional que identifica también la ocupación e identifica también si eres un buen emprendedor o no. Y eso nos da una base, porque sabemos que un emprendedor, claro, va a tener muchas oportunidades, pero también va a tener que enfrentarse a muchos retos, muchas situaciones. Y creo que esa es la clave, que logremos identificar esas motivaciones para lograr que esa persona se sostenga hasta que, por supuesto, sea empresario y, bueno, se quede ahí. Me siguen escribiendo por aquí, preguntaban, ¿cómo nos podemos proteger ante tanto engaño? Muy importante, creo que la asesoría y las consultorías de expertos. Hay muchas instituciones de educación superior, Horizonte tiene la Escuela de Innovación y Emprendimiento, donde hacemos acompañamientos precisamente para poder orientar a las personas. Muy importante también verificar las fuentes que estamos consultando. Cuando un emprendedor arranca en la red, en las redes hay tanta información que puede encontrar muchas cosas. Y muy importante, siempre tener un poco la guía de los entes gubernamentales. Entonces, si yo estoy trabajando en mi emprendimiento el aspecto legal, pues creo que la mejor fuente es ir a la Cámara de Comercio y conocer cómo hago la constitución de la empresa, qué me conviene, qué no me conviene. Si yo estoy trabajando los aspectos propios financieros, creo que cada una tiene un ente gubernamental que nos puede orientar muy bien y que nos puede hacer tener ese filtro precisamente para no entrar a esos engaños que a veces la red también puede tener, por supuesto. Bueno, nos vamos a la segunda pausa, ya regresamos con el bloque final aquí en Redes Abiertas con emprendimiento e inteligencia artificial. Regresamos a Redes Abiertas tocando ese tema fundamental e interesante para los colombianos y por supuesto para el país, lo que es la inteligencia artificial y el emprendimiento. Me acompaña la doctora Diana Patricia Camargo, rectora de la Fundación Universitaria Horizonte. Señora rectora, aquí hay un tema que es fundamental y lo hablábamos fuera de cámaras, es la formación, pero también la articulación entre lo que es la academia y lo que se está viviendo afuera. La situación no es nada fácil para la educación tradicional. ¿Cómo se puede articular y cómo se puede lograr un equilibrio en ese sentido para tener personas que están mejor preparadas frente a este importante reto como la inteligencia artificial en todos estos procesos de productividad y crecimiento? Muy importante esa pregunta, Mauricio. Me permites abordar algo que todos conocemos, pero que a veces no nos concentramos tanto. Y es que sabemos que hoy en día están egresando en Colombia del 100% de los bachilleres, un 43% se está quedando sin llegar a educación superior. Y cuando nosotros pensamos a veces es en las soluciones para que esos bachilleres puedan acceder a educación superior. Yo te digo que el reto es realmente pensar, es como ese 43% de bachilleres pueden tener otras opciones que no sea la educación superior. Y te lo digo yo, que soy rectora de Horizonte y que creo, por supuesto, en la formación en educación superior, pero también creo que cada uno puede elegir un camino. Hay personas que por recursos, por su situación familiar, no pueden acceder, así la educación superior sea gratuita, porque hoy la tenemos incluso así en universidades públicas, pero la verdad es que lo que pasa es que una persona puede decir: yo tengo que empezar a trabajar ya, yo tengo una realidad familiar donde tengo hijos, no puedo esperar. Entonces, ¿por qué no dar otros caminos como el emprendimiento? Entonces, primera forma de integrarlo desde la inteligencia artificial es no pensar en que ese 43% estudie una carrera profesional, sino también tenga otras opciones: la educación para el trabajo y el desarrollo humano, el ejercicio mismo de lo que hoy se constituye como la educación informal, que lleva a formar emprendedores, por ejemplo. Pero lo importante es
que demos esos espacios y esas opciones para que esa población pueda tener una estabilidad y un proyecto de vida donde pueda tener un equilibrio y pueda sostener su familia, pueda enfrentar esas realidades. Cuando nosotros trabajamos en Horizonte, esa prueba que te menciono nos dice que no todas las personas tienen que ir a un programa de educación superior, también pueden ser emprendedores, también pueden concentrarse en un oficio, una ocupación. Y mira que eso no es un modelo nuevo, realmente uno lo mira en países desarrollados y hay modelos donde la formación tecnológica, donde la misma formación del emprendimiento es muy importante. Entonces creo que las mejores soluciones que podemos determinar es trabajar en entender nuestra población desde la IA, estadísticas, datos que nos sirven para saber cuál es esa población que requiere acompañamiento en esos procesos de emprendimiento. Formar emprendedores, mira que lo hemos hecho en colegios y a veces no son tanto los estudiantes, sino los padres de familia que presentan sus emprendimientos porque quieren tener otra fuente de ingreso o de hecho porque ese emprendimiento es su primera fuente de ingreso. Entonces acompañar a esos padres, acompañar a las personas con un lenguaje muy sencillo, utilizando inteligencia artificial y llevándolos hacia el emprendimiento creo que es la clave. Bueno, como ya estamos próximos al cierre, quiero que hagamos unas recomendaciones, unas sugerencias a todas las personas que tengan ese interés emprendedor para que logren mejores resultados de acuerdo a sus iniciativas, a todo lo que quieran realizar para tener una mejor calidad de vida. Bueno, 5 sugerencias puntuales que me gustaría darles. En primer lugar, definitivamente creer en ese emprendimiento, en esa idea de negocio que tengamos, en ese producto o en ese servicio, porque lo primero empieza con esa pasión y esa motivación. En segundo lugar, buscar ese acompañamiento o esa asesoría de expertos que puedan, por supuesto, afinarlos y enfocarlos a procesos muy rápidos. En tercer lugar, sí, utilizar inteligencia artificial, pero saber determinar las fuentes, orientarse con fuentes que sean, por supuesto, certificadas y de reconocimiento a nivel nacional. Un cuarto aspecto que me parece fundamental es entender que el emprendimiento lleva un paso a paso. Si nosotros empezamos hoy siendo emprendedores y queremos que ya mañana tengamos todo resuelto, eso no va a ocurrir. Hay unas fases que trabajar en el emprendimiento y esas fases se deben desarrollar una a una. Y finalmente, por supuesto, estar haciendo todo el tiempo un proceso de retroalimentación y evaluación que va a permitir saber dónde voy, qué me hace falta, cómo hago para avanzar y cómo busco esas oportunidades. Yo creo que esos serían los 5 consejos claves que podría dar. Entonces, pues está todo sobre la mesa, pero la formación es fundamental para todo este proceso. Fundamental, claro que sí. Bueno, doctora Diana Patricia Camargo Ramírez, rectora de la Fundación Universitaria Horizonte, muchas gracias por compartir ese conocimiento, por estar aquí en esta mesa de trabajo y esperemos que todo esto sirva también para que los colombianos tengamos mejores oportunidades frente a nuestro futuro, para el de nuestras familias y por supuesto para el crecimiento del país. Mauricio, muchísimas gracias por supuesto al programa por la invitación y seguimos por supuesto en contacto. Bueno, pues así vamos al cierre de Redes Abiertas con este tema del emprendimiento y la inteligencia artificial. El agradecimiento a todos ustedes. Recuerden que el contenido de este espacio queda en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto la invitación para que sigan conectados a través de la programación de Teleamiga. Hasta pronto. En un país